Ok, chicos, vamos a revisar un poquito sobre las tablas. Primero, ¿qué debemos de tener claro? Que este estudio proviene de una población. ¿Estamos de acuerdo? De una población yo tomé 50 datos que deben de ser una muestra representativa de la población. ¿Qué quiere decir que es una muestra representativa? Que estos 50 datos o estos 50 estadísticos los tomé al azar, probabilísticamente o aleatoriamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la muestra fue obtenida probabilísticamente, quiere decir que los resultados del análisis estadístico son de la población. ¿Sale? ¿Y qué quiere decir que son de la población? Que yo puedo hacer inferencias, puedo hacer supuestos o puedo tomar una decisión, ¿sí?, de toda la población. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que es una empresa donde tienen 5,000 empleados. De esos 5,000 empleados, yo solamente estudié 50 de ellos seleccionados al azar. Como el estudio es estadístico y quiero tener ese grado de validez y de confiabilidad, me está diciendo que en toda la población o que en toda la empresa, ¿sí?, entre el puntaje más bajo va a ser de 75 y el puntaje más alto va a ser de 150, que fue el que obtuvimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. También me dice que en el intervalo de 75 a 85 puntos tengo una frecuencia de 7, de 86 a 96 tengo una frecuencia de 15. Esas son las frecuencias, ¿sale? Básicamente, esas frecuencias son muestrales, pero después yo llevo esos datos, ¿sí?, a una frecuencia relativa y a un porcentaje de frecuencia. A partir de esta columna hacia allá, el análisis lo puedo hacer poblacional. ¿Estamos de acuerdo? Las frecuencias son de la muestra, pero los demás resultados los puedo llevar a toda la población. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? La frecuencia relativa también es conocida como una probabilidad. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un sujeto o a un individuo de esa población que tenga un nivel de liderazgo entre el 97 y el 107? Se van a su tablita. 97 y 107, punto 14. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la frecuencia, esa es la probabilidad. Tengo una probabilidad de punto 14. ¿Sale? Entonces, la probabilidad la puedo indicar en decimal, como es la frecuencia relativa, pero también la puedo explicar en porcentaje. Y entonces, si yo la quiero en porcentaje, entre el 97 y el 107 tenemos el 14%. ¿Ok? Aquí está, el 14%. ¿Ok? Entonces, para eso me sirven los datos estadísticos, para llevar el estudio muestral y tomar una decisión o hacer una inferencia poblacional. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en toda la población, yo sé que con un puntaje menor a 85, tengo una probabilidad del 14% o punto 14. Mayor a 141, tengo una probabilidad del punto 06 o del 6%. ¿Ok, chicas y chicos? Bien, eso es en cuanto a la frecuencia relativa que me representa la probabilidad
¿sí?, de tener a un sujeto en cada uno de estos intervalos. Y el porcentaje me da exactamente lo mismo, ¿sale? La probabilidad o el porcentaje de estar en cada uno de los intervalos. Y entonces, si en su examen les pregunto, ¿sí?, ¿cuál es la probabilidad de tener a un sujeto que está en un puntaje entre 119 y 120? Se vienen a su tablita y van a leer el porcentaje. 14%. ¿Cuál es la probabilidad de tener a un sujeto entre el 86 y el 96%? Se vienen a su tablita y van a leer el 30%. ¿Ok? Perfecto. Luego, me voy a olvidar un poquito del límite inferior y límite superior y me voy a ir a la marca de clase. ¿Sale? Esos también son puntajes. Un puntaje promedio del 80%, del 91%, del 102, 113, 124, 135 y 146. ¿Ok? Entonces, en la frecuencia acumulada, la probabilidad de tener sujetos, ¿sí?, menor del 80%, 14%. ¿Vale? ¿Sí? Acuérdense que oscilan los valores. Cuando es acumulada, ¿sí?, voy sumando. La probabilidad de tener menos del 91%, 44. Menos de 102, 58. Menos de 113, 74. De 124, 88. De 135, 94. Del 146, el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y también la puedo utilizar para la desacumulada. ¿Ok? Con el 80% estamos hablando de toda la población, ¿verdad? Tengo una probabilidad del 100%. De 86, perdón, con 91 del 86%. Con 102 del 56%. Con 113 de 42%. De 124 con el 26%. ¿Ok? Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Que la frecuencia acumulada era menos, con la frecuencia acumulada es más. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de tener más de 124? Y entonces se van a su tablita, 124, y van a leer el 26%. Más de 135 y van a leer el 12%. ¿Ok? Entonces, en una me dice lo anterior y en la otra me dice lo posterior o lo superior. ¿Sale? Entonces, para eso me sirven las tablas de datos agrupados. Ok, vamos a ver, o les voy a plantear un problemita, o a platicar un problemita de la educación. ¿Sí? Si hacemos un estudio sobre las calificaciones que tenemos en un grupo de primaria, en una escuela de primaria de cuarto grado, ¿sí?, pensando que esa escuela de primaria tiene 5 grupos, o vamos a hacer el estudio de todos los niños de cuarto de primaria que estudian en Ecatepec, o que estudian en Coacalco, o que estudian en el municipio del Estado de México. ¿Sale? Ustedes van a delimitar o van a definir su población. Y esos resultados que van a obtener deben de ser poblacionales, ¿sí? Y entonces, checamos. A ver, ¿cuántos alumnos hay entre 5 y 5.9? ¿Sale? Es buena la frecuencia, lo que está en rojo, ¿sale? Pero es más interesante el porcentaje o la frecuencia relativa. ¿Por qué es más interesante el porcentaje o la frecuencia relativa? Porque esos valores los puedo llevar a la población. ¿Sale? Aquí yo nada más voy a decir 7 empleados están en este intervalo, pero acá voy a decir que el 14%, no de los empleados que estudié, sino de toda la población, debe de haber el 14% que están en ese intervalo.
¿Ok? Y entonces en educación hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos alumnos hay entre 5 y 5.9? ¿Cuántos entre 6 y 6.9? Y así me voy hasta el 10. Y obtengo los porcentajes, ¿sale? Como ustedes están haciendo un estudio estadístico y están llevando todo el procedimiento, quiere decir que esos datos que ustedes tomaron una muestra de una escuela, una muestra de un municipio, una muestra de una zona escolar o una muestra del Estado de México o de uno de los estados, esos datos los pueden llevar a toda la población que es el Estado de México o que es el municipio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para eso me sirve la tabla, para eso me sirve el análisis estadístico, para yo analizar cómo se comportan los datos, pero a nivel poblacional. La población ustedes la delimitan, ¿sí? Dependiendo dónde quieren hacer el estudio, ¿sale? Si la escuela es muy grande, la escuela puede ser su población, ¿sale? Si no, agarro una zona escolar, agarro un municipio o agarro un estado, ¿sale? Bien. Entonces, lo interesante es analizar esos datos. ¿Cómo debe de ser ese comportamiento? ¿Sale? Si se dan cuenta, esta frecuencia es pequeña, luego aumenta, luego disminuye, aumenta, pero aumenta muy poquito, vuelve a disminuir y disminuye. ¿Ok? Entonces, estas dos frecuencias, la primera y la última, deben de ser valores pequeños, no pueden ser valores muy grandes. ¿Sale? Aquí tengo un pequeño problema, ¿sale? Me dice que tengo una frecuencia del 30% de la variable que estoy estudiando entre 86 y 96. ¿Qué me está diciendo? Que mi estudio o que la variable está muy desplazado a la izquierda. Entonces ahí tengo un problema, ¿sale? ¿Cuál es la decisión que debe de tomar? El nivel de liderazgo de los trabajadores está muy bajo, ¿sale? El 30% de liderazgo está entre 86 y 96, ¿sale? Eso en la industria o eso en la empresa me genera un problema, ¿sale? ¿Por qué? El obrero, el trabajador, el empleado no sabe tomar una decisión, ¿vale? Duda. ¿Y eso qué es lo que puede provocar? Que mi producción baje. Y entonces ustedes deben de decir, ¿saben qué? Yo soy el pedagogo, yo soy el de recursos humanos, vamos a mandar, ¿sí?, a esos trabajadores a un curso de capacitación. Y entonces ustedes van a diseñar, ustedes son los pedagogos, ustedes van a diseñar el curso de capacitación de tal manera que aumente el nivel de liderazgo de estos trabajadores, que aprendan a tomar decisiones, ¿sale? Que sean un poquito más autónomos, ¿ok? Entonces, todas esas decisiones o todo ese análisis que ustedes van a tomar, lo van a justificar con esta tablita. Y entonces me voy otra vez al ejemplo de las calificaciones, ¿sí? Imagínense, ¿qué pasa cuando el porcentaje más alto o la frecuencia más alta está entre la calificación de 6? Es lo que me representa esta tabla. La calificación más alta está en el intervalo de 6 a 6.9. Como pedagogos, ¿qué decisión van a tomar? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué me pueden decir ustedes si el promedio más alto o la frecuencia más alta está en el intervalo de 6 a 6.9? El rendimiento es bajo. El rendimiento es bajo. Muy bien, Paula. El rendimiento es bajo. El promedio es bajo. Paula, tú como pedagoga, ¿qué decisión vas a tomar? Pues buscar mejorar esa parte. Buscar mejorar esa parte. Ok.
¿Dónde está el problema? ¿En el profesor o en el aprendizaje del niño? No sabemos, ¿verdad? Puede ser en el aprendizaje del niño o puede ser en la estrategia del maestro. Y entonces, aquí es donde intervienen ustedes. Voy a hacer una investigación porque tengo un problema. ¿Sale? Les digo, si esto me representara calificaciones, 30% en el segundo intervalo. Pensando que en mi intervalo estos son los reprobados. 7, bueno, no hay problema. 7%, que debe de ser menor. Pero el 7%, 14% no afecta. ¿Sale? Pero aquí me preocupa. Tengo un porcentaje muy alto. ¿Sale? Esto es preocupante. Pero tener un porcentaje muy alto en un promedio de 6 a 6.9 es demasiado preocupante. Y entonces ustedes son los pedagogos. Así, algo está pasando. Me voy por dos caminos nada más. O es el maestro o es el alumno. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, checo, ¿sí? Si el maestro está utilizando las estrategias de enseñanza adecuadas, ¿sale? La didáctica, los métodos, las técnicas. Si eso está correcto, entonces ya no es culpa del maestro, ¿verdad? Ahora me voy con el alumno, ¿sale? Entonces, primero el maestro, sí, porque a alguien le tenemos que echar la culpa, ¿verdad? Y casi siempre es primero el maestro. Checamos al maestro. Ok, no hay problema, el maestro tiene técnicas didácticas, conoce los métodos de estudio, sabe todo sobre estrategias de enseñanza. Ok, y entonces ahora sí, me voy a checar qué es lo que está pasando con el alumno. ¿Por qué su nivel de aprendizaje está muy bajo? ¿Sí? Pero entonces, yo estoy justificando por medio de la estadística que es importante hacer un estudio ahí porque hay una frecuencia muy alta. No es posible que en un grupo normal, ¿sí?, se tenga un promedio tan bajo. ¿Ok? Bien. ¿Qué dicen con respecto al porcentaje de acá? 6%. Ok, no hay problema. ¿Sí? Eso es bueno. 6% es alto. ¿Sí? La estadística. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? ¿Cómo va la campanita? ¿Sí? Lo vamos a ver otra vez cuando calculemos los parámetros estadísticos la siguiente clase. ¿Sí? Cuando calculemos los parámetros estadísticos la siguiente clase, lo vamos a ver cómo se comporta. ¿Sí? ¿Cómo se debe de comportar mi curva? Normal. Y les voy a enseñar cómo sacar esos porcentajes, ya con una tabla de datos agrupados, y hacer esa comparación. ¿Sí? Me voy a adelantar un poquito. La estadística me dice, en un grupo normal, más de 30 niños, ¿sale? Que lo normal debe ser tener grupos de 25 a 30 niños. Debe de haber una distribución normal. Solamente el 2.14 debe de reprobar, estadísticamente. Solamente el 2.14 debe de sacar 10. Ahí debemos de andar. ¿Sí? Puede ser más, puede ser menos, no hay problema. En este caso, escuchen, yo les dije, 2.14 debe de sacar 10. 2.14 debe estar en los puntajes más altos de liderazgo, de acuerdo a mi ejemplo. Tengo el 6%. ¿Qué quiere decir? Que eso es bueno. ¿Estamos de acuerdo? No tengo problema ahí, porque la estadística me dice que debo de estar cerca del 2.14 y yo tengo el 6. Entonces, ahí no me preocupa. ¿Sabe? Mi liderazgo me preocupa acá, donde tengo un alto porcentaje, cuando la estadística me dice que ese porcentaje debe de ser aproximadamente como del 13-14%. Y yo tengo un porcentaje de 30%. ¿Sí? Entonces no estoy siguiendo la curva normal. Por eso es que ustedes analizan este porcentaje y tienen que seguir un porcentaje bajo, un porcentaje intermedio, un porcentaje alto. Luego otra vez intermedio y luego otra vez bajo. ¿Sale? Vamos así. Aumenta, aumenta, disminuye y disminuye para tener la curva normal. ¿Ok? Y entonces, aquí me está presentando un sesgo a la izquierda. Lo vamos a ver. La campana, en lugar de ser normal,
la campana está sesgada. ¿Estamos de acuerdo? La pancita de la campana está de este lado. Entonces ahí es donde ustedes, como investigadores o como futuros líderes en el área, en este caso en la pedagogía, deben de tomar una decisión, ¿sí? Y colocamos el ejemplo más sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Que es el maestro y el alumno. Pero el campo del pedagogo es muy amplio. Puede estar dando cursos de capacitación o puede estar preparando capacitación en la industria. Y entonces ahí es donde entra el pedagogo. ¿Ok? ¿Cómo le voy a dar el curso de capacitación al empleado o al obrero? ¿Sí? Es donde va a utilizar su didáctica, sus estrategias de enseñanza, porque queremos que el liderazgo de la empresa sea homogéneo. ¿Ok, chicos? Bien, esto es a grandes rasgos un análisis estadístico, ¿sí? De qué es lo que debemos de hacer. ¿Para qué me sirve esta tabla? Porque ya me dolió la cabeza, de ver tanto número. Pero ahora hay que ver qué aplicación le vamos a dar. No nada más decir, uy, tiene un porcentaje muy alto aquí el 30. No, hay que analizar todos los datos. Oigan, pues felicidades. Aquí hay un 6%, muy buen liderazgo, ¿sale? Aunque son muy poquitos, ¿sale? Eso es lo que debería de hacer nuestro secretario de Educación cuando da un informe, porque siempre dice, ay, estamos bien mal en la habilidad matemática, pero ¿ha visto el porcentaje que tenemos acá de los que salen en suficiente? No, ¿verdad? Nunca critican este valor. 3% es muy bueno, 6% es excelente, muy bueno. Quiere decir que yo esperaba nada más 2 de cada 100 y tengo 6 de cada 100. ¿Sale? Entonces esto es muy bueno. Que sí tengo un problema acá, pero sí, no hay ningún problema porque yo acá tengo justificado que sí tengo buenos alumnos. ¿Sale? Yo acá tengo justificado que sí tengo buenos empleados. ¿Ok, chicos? Bien.